situación. Eh, ya ayer la ministra daba las noticias de que habían entrado 75,000 kits y estuve hablando precisamente hace unos minutos con uno de los microbiólogos encargados de realizar pruebas en San Pedro Sula y bueno, nos ha informado de que le entraron unos kits, pero acá en Tegucigalpa también la preocupación es que tenemos 2 equipos en mantenimiento y la otra situación es que se tiene solo un termociclador. Posiblemente con eso de que entraron los kits, pues se va a elevar un poquito más la cifra, pero esto va a depender también de si ponen a trabajar las otras máquinas que se tienen acá para poder elevar el número de pruebas, porque esa caída primero ha sido porque no teníamos kit y lo otro es que tenemos equipos en mantenimiento. Entonces, como decimos, teniendo un carro, se tiene la gasolina, pero de repente le falta una llanta al carro o se tiene el carro en buen estado y le falta la gasolina. Entonces, lo que se requiere es que todo esté completo para poder elevar las cifras de los resultados como se tenía anteriormente, que eran unos 2.500 pruebas. De tener un buen número de pruebas, podríamos en los próximos días, por no alarmar a la población, generar una curva más alta nuevamente. Esto porque con estos datos que ha estado dando el SINAGER últimamente, 200, 300, hasta ayer fueron 400. La gente queda como pensando, ¿será que ya está pasando esta enfermedad y que no hay consecuencias a futuras, que ya todo volvería a la normalidad? ¿O cree usted que se puede hacer como quien dice algo como para calmar un poco las aguas y posteriormente hacer una reapertura general en el país? Mire, si miramos los datos, cuando se reportaban 2.500 pruebas, el 50% de las pruebas salían positivas. Y lo mismo sucede ahorita. Si miramos los datos de las 1.200 pruebas, 400 pues salieran positivas. Esto oscila entre un 45 a un 50% en cuanto a la positividad. Se ha visto también que hay una mora que oscila entre 4.000 a 5.000 pruebas. Estos son de resultados pues que se vienen dando de días anteriores, de 15, 20 días. Pero si en estos días se logra poner a trabajar esas máquinas y se logra ya pues que estén los reactivos, entonces ya podríamos ir sacando esa mora que se tiene y poder ir dando datos reales, porque lo que se requiere pues son datos reales. Cuando entrevistaban a la doctora Carla Pavón, ella comunicaba de que se va a abrir otro laboratorio pues en Copán y otro en Atlántida. Esto podría ayudar a poder dar resultados ya en tiempo y forma, porque eso es lo que se requiere, es lo que hemos propuesto nosotros como Colegio de Microbiólogos, que se abra una red de laboratorios para que la población pueda tener sus resultados y pueda ya tener sus datos en tiempo y forma, porque si ustedes ven los voceros de los hospitales, dan unos datos en cuanto a fallecidos que no concuerda con los datos que da SINAGER, y esto es porque se van sacando los resultados de lo que son las moras. Ahora, en este tema estamos hablando de que la población se ha estado confiando de repente cuando ve 200 casos positivos, 400, como bien lo mencionaba Carl, la ciudadanía de alguna manera dice, ay, está bajando la curva. Pero que en realidad la curva está descendiendo o hemos estado continuamos en un ascenso. ¿Qué está sucediendo con la curva de COVID en el país? No, lo que le decía yo, ya pueden ser, si nosotros miramos datos altos de resultados, se mira el 50% de positividad. Y si miramos datos bajos también se mira el 50% de positividad. A la población el llamado es a que no se confíe. Si hay una apertura de la economía, pues guardar las medidas de bioseguridad, usar las mascarillas. Hemos visto que gente muy confiada en los barrios, en las colonias, que no usan las mascarillas. Hay que recordar el punto de los pacientes asintomáticos que andan transmitiendo pues la enfermedad si no usan las mascarillas,
o no usan las medidas de bioseguridad. Faltó quizás tomar algunas determinaciones, como algunas de las sugerencias que ustedes por medio de su colegio le hicieron ver al gobierno, se implementaran esta red de laboratorios para poder quizás tener una cifra fidedigna de las personas que dieron positivos a la COVID-19. Sí, mire, cuando se comenzó con la pandemia, el Laboratorio Nacional de Virología era un laboratorio de referencia reconocido por CDC, por OMS, por OPS, reconocido por JICA. Lo que pasa es que el laboratorio de virología no se ha fortalecido pues en un 100% y no se ha formado lo que es esta red para que nosotros pudiéramos tenerle una respuesta, como dicen, en tiempo y forma. Ahorita que se han arruinado esas máquinas, pues las muestras se han ido acumulando y por eso es que ha subido un poco de 4.000 a 5.000 pruebas. En la medida de que entren los reactivos también para las otras máquinas que se tienen y se reparen esas otras, pues se va a poder dar un mayor número de resultados. Los laboratorios privados en su momento, ellos continúan realizando pruebas, ya sea disopado, las PCR, las sanguíneas. Ellos están sujetos también a compartir estos datos de las personas que salen positivas de COVID-19 para que dentro de ¿cómo le puedo mencionar? Para que dentro de los informes que presenta el SINAJER puedan ser incluidos. Es que esos son los lineamientos que ha dado la Secretaría de Salud, de informar los que son lo de las pruebas PCR, informarlo a la Secretaría para que se vayan en conjunto con estos datos. No precisamente van directamente, digamos, aquí a donde ustedes representan, sino que tiene que ser directamente con el SINAJER. Pero ¿qué hacer entonces? ¿O cuál sería el llamado que hacen para que se pueda dar una cifra creíble para que la población pues no desacate estas determinaciones y deje de confiarse? Porque cualquiera que le digan que solo hay 232 positivos, pero que la mayoría de casos es en San Pedro Sula, uno sabe decir, no, es que el epicentro de contaminación está allá en la zona norte, no aquí en el centro. Y ahí es donde comienza también esa confianza y todo el mundo se hace la pregunta, ¿será real o no esta cifra? Bueno, aquí el llamado es para robustecer pues o fortalecer el laboratorio de virología. Si se requiere pues más equipo, pues que se nos dé más equipo. ¿Por qué? Porque si se va a tener equipo en mantenimiento, pues al tener otro equipo de backup, se pone a trabajar y no hay un atraso. Por eso nosotros también hemos propuesto de que se contraten biomédicos para poder dar respuesta a la población, porque eso es lo que la población requiere. La población requiere respuesta, no requiere excusas, sino que lo que requiere es tener datos reales. Y lo otro, el llamado a la población, ya pueden ser datos altos o datos bajos que se den en respuesta a los resultados, pero la positividad, si ustedes ven de los 1.200 pruebas, 400 y algo pruebas ya están positivas, entonces no es de confiarse, también miran los datos reales de los voceros de los hospitales, de los fallecidos de pacientes por COVID, entonces no es de confiarse a la población. El llamado es, se hace la reapertura, pero no se confíen. Se vio que la gripe española bajó la positividad en los tiempos que estuvo, debido a que la población usaba mascarilla. Entonces, ese es el llamado a la población, a que use la mascarilla. La mascarilla no es para usarla diarito, la mascarilla no es para colocarlo, como decimos, en la papada, donde miramos que las personas se lo colocan o ponérselo en la frente. La mascarilla es para proteger tanto a las personas que están dentro de su casa. Hay que recordar que hay muchas personas que tienen enfermedades de base y muchas personas de tercera edad, entonces hay que proteger nosotros nuestra propia familia. De este total de casos que tenemos actualmente en el país, arriba, bueno, ya llegando a los 51.000, porque eran 50.900 y por ahí un número más. De estos casos a la fecha, ¿considera que estaríamos o tendríamos más en realidad en el país? ¿Y a cuánto usted considera que sería el porcentaje en aumento? Mire, si miramos los datos que se venían diciendo desde el inicio,
Desde el inicio se viene diciendo que una persona puede contagiar de 3 a 4 personas. Entonces, tendríamos que multiplicar esos 51,000 por 4 y esas serían prácticamente las realidades de lo que se están dando a nivel nacional. O sea, los datos de 50,000, eso es lo que se ha testeado, pero al testear y al tener más pruebas, se miraría realmente que la población hay más positividad y hay más grupos de riesgo. Bueno, y esto es importante que la población pueda acatar, como usted bien lo menciona, la ordenanza, porque es una ordenanza, también es ley utilizar la mascarilla. Hace un momento hablábamos con Carl Martínez sobre una persona que no cree en el COVID, y como no cree en el COVID se va a su trabajo sin mascarilla. Y si alguien de repente diga, bueno, yo no creo en esta enfermedad, la responsabilidad es cuidarse y cuidar a los demás. Si él no quiere hacerlo por sí mismo, pues al menos que lo haga respetando la ley en primera instancia y también haciéndolo por el bienestar de quienes están a su alrededor y de quienes están en su casa y en el trabajo también. Y este es un llamado a la población para que pueda tomar bien en serio estas medidas de bioseguridad con las que nos va a tocar convivir de aquí en adelante, porque pese a que haya una vacuna o un tratamiento, esta enfermedad la vamos a tener tal cual como el dengue, ¿cierto? Así es, vamos a tener que ir conviviendo con esta enfermedad, pero también ya decía la doctora María Elena Botassi, microbióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma y que radica en Estados Unidos y que está trabajando con la parte de la vacuna. Ya ella decía, aunque esté la vacuna, siempre hay que guardar las medidas de bioseguridad. Va a proteger a las personas que tienen la vacuna, pero las otras personas que no tienen la vacuna no las va a proteger. Entonces hay que seguir con las medidas de bioseguridad. A mí me extraña la población, cómo no creer, es como decir no creer en Dios. Hasta que la persona ya está con la necesidad y empieza a decir, Diosito, Dios, ayúdame. Yo invito a estas personas que no creen, que vayan a ver los triajes, que vayan a los hospitales y miren cómo es el sufrimiento de estas personas que tienen el virus y la dificultad que tienen que respirar y cómo se encuentran los familiares con aquella angustia de poder querer ayudar a su familiar. Entonces no es de no creer, es de ver pues las expectativas y es de ver cuántos han fallecido. Me llama la atención algo a mí en lo personal, cómo es el funcionamiento del laboratorio de virología en relación a la recolección de las pruebas PCR o las pruebas que se confirman como positivas a la COVID-19. Le pregunto esto porque últimamente en las zonas de triaje ha habido un descenso en la población que está asistiendo. Muchas personas se hacen la pregunta y dicen, ¿será porque no hay pruebas PCR que las personas mejor no van ahí y prefieren pagar? Porque en los laboratorios privados ahí sí hay pruebas, pero esto les genera un costo a ellos. Mire, ha habido lo que veníamos viendo, un descenso en cuanto a la producción de resultados que no se han tenido. Claro, las personas que pueden y las que tienen dinero, pues van a pagar una prueba de PCR que oscila entre 3.500 a 5.000 lempiras. Pero nosotros velamos por la población, por lo que la Secretaría de Salud les haga las pruebas a la población. Hay un punto, si las personas, la población en general, los de tierra adentro, si se van a hacer un examen de esto, pues se quedan prácticamente un mes sin comer, pues se ha visto que la economía está en ruptura ahorita debido a que las personas se han quedado en casa y que no se ha habido este movimiento, pues. Pero esa es la misión de nosotros es, y como colegio, apoyar para que la población tenga las pruebas PCR. Es cierto, están las pruebas rápidas, que no todos los triajes los tienen, pero sí hay algunos triajes. Eso viene a apoyar en cierta medida. El punto es que a veces las personas cuando ya llegan y se encuentran que tienen la prueba de
rápida de IgG, pues es prácticamente ya cuando han pasado la enfermedad, mientras que las pruebas de PCR nos dicen Bien, ya vamos a retomar el contacto porque también queremos consultarle si el gobierno les permitió, ya lo tenemos, ¿les permitió el gobierno determinar si las pruebas PCR que se encuentran en bodega tienen condiciones o no de uso? Bueno, esas pruebas están, la DPI está en investigación, entonces ahí se ha buscado se está buscando ayuda de un microbiólogo experto en biología molecular para que analice si realmente esas pruebas funcionan o no. No tengo datos todavía si funcionan o no, pero todo esto se tiene que ver también lo que es la cadena de frío. Para poder evaluar esto también está la norma que se manejan en los laboratorios, que es la 15189, donde nos dice la temperatura que tienen que dar los reactivos, lo que hay que hacer con la parte administrativa. Hay una serie de datos que nos da esta norma para poder decir si utilizamos o no utilizamos determinados reactivos. Entonces, ¿considera usted que aquí pudo haber existido quizás negligencia? Porque esta norma no es implementada hace poco, esto viene de muchos años atrás, en relación a que no es la primera vez que se compran insumos médicos que necesitan estar pues en base a esta norma que se ha solicitado y que al parecer no se cumplió, y por tal razón es que está esa gran cantidad de pruebas supuestamente en mal estado. Sí, bueno, ahí se tiene que, por eso le decía que no tengo yo lo primero que no se ha cumplido es la cadena en frío. Lo otro, habría que probarla el microbiólogo, una especialidad en biología molecular, verla si pueden funcionar por la termoestabilidad de estos reactivos. Entonces, hasta que tengamos el análisis y se tenga ya toda la investigación, entonces ya podíamos dar una opinión nosotros en ese sentido. Actualmente, ¿cómo se está trabajando en el laboratorio de virología? ¿Están con normalidad o algo que usted mencionaba al principio de la entrevista, que tenían algunas máquinas en mal estado? ¿Ya comenzaron a ponerles mano, como dicen en el arbur tradicional, a estas máquinas para que vuelvan a funcionar y continuar haciendo estos trabajos? Bueno, en eso se está agilizando para que puedan darle el mantenimiento, porque estas máquinas son coreanas, y entonces la Secretaría de Salud está en contacto con la casa que proveyó estos equipos. Actualmente, como le decía, se tienen 2 máquinas buenas, hay 2 que están en mantenimiento. De ahí va a depender de cómo se agilice esto por parte de las autoridades para que nosotros podamos darle respuesta, y lo van a ver reflejado pues en los resultados de SINAGER en cuanto a lo que es producción de resultados. Entonces ustedes van a ver y van a decir, bueno, ya subieron el número de pruebas, ya se han reparado estas máquinas, o todavía no se han reparado. Es importante lo que usted nos menciona, porque yo creo que consideramos que esto deberían también darlo a conocer en estas cadenas nacionales, del por qué razón salen tan pocas pruebas o se están aplicando tan pocas pruebas, porque la población, lo hablamos en un inicio, la población de alguna manera se confía, que no debemos hacerlo, no es lo recomendable, claro está, aun cuando veamos que la cifra real descienda, pero no debemos confiarnos. El tema aquí es que hay mucha población, quiérase o no, que se confía y dice, no, esto ya está bajando, pero es muy importante esto que usted nos aclara, que estas cifras de SINAGER en estos recientes días han salido con pruebas positivas pocas, y aún las pruebas aplicadas son pocas por el mantenimiento que se está dando al equipo en el departamento de virología, ¿no? Así es, esa es la situación que ha bajado, y la otra situación es que no habían entrado todavía los kits de extracción. Entonces, pero ya la ministra ayer anunció que entraron con 75,000 kits, y entonces se va a esperar que en estos días pues aumente el número de pruebas, tanto en San Pedro Sula como acá en Tegucigalpa. ¿Qué le podemos decir a la población entonces? Que hay que estar tranquilos, bueno, aparte de tomar todas las medidas de precaución pertinentes cuando se vaya a salir a la calle, y que el atraso
para no echarle la culpa quizás a ustedes, ha sido producto de estas máquinas que están en mal estado y que ya hay comunicación por parte del Laboratorio de Virología con la Secretaría de Salud para que puedan hacer el mantenimiento y la reparación correspondiente? Así es. Bueno, primero a la población no es de confiarse, no es de confiarse, es de usar las mascarillas, como le he dicho. Hemos visto los fines de semana la población en los barrios y en las colonias que andan sin mascarilla, que arman sus fiestas ¿verdad? Entonces, ese es el punto, es de mantener la medida de bioseguridad. Y lo otro, que a medida pues teníamos ese problema de que no teníamos reactivo, ya está entrando el reactivo. Y lo otro es de que a medida que esas máquinas ya se reparen, pues ya van a haber resultados que van a oscilar entre 2.000 a 2.500 pruebas. Vamos a interrumpir un momento la entrevista porque tenemos una noticia urgente. Se nos informa de un cuerpo encontrado en el Boulevard Fuerzas Armadas. Lamentable esa noticia. Escuchemos el reporte urgente a esta hora de la mañana.